Estos autores tienen en común una actitud de crítica hacia el liberalismo en su vertiente moral, política, jurídica y económica. Es parte esencial de sus opiniones la creencia de que el poder público decantado por el liberalismo, el entramado jurídico promovido en aras de defender la libertad individual y el mercado orientado por fines personales, no han sido capaces de lograr cohesión en la vida social. No han facilitado el compromiso que cada hombre debe tener para con el resto de seres humanos con quienes comparte tiempo, cultura y geografía. No está de más decir que las tres obras citadas brevemente hacían eco a la conferencia dictada por Thomas Humphrey Marshall en 1949, titulada Ciudadanía y Clase Social, convertida posteriormente en libro. El argumento de Marshall, profesor de la London School of Economics, era que el sistema de clases promovido por el liberalismo había facilitado el desarrollo de los elementos civiles y políticos de la ciudadanía, pero había fracasado en la construcción del aspecto social, entendido como la participación igualitaria en la riqueza y en el bienestar. De acuerdo a esas opiniones, hemos reducido las relaciones humanas a contratos de los que solo importa la obtención de beneficios y hemos pasado por alto que la sociedad ha de ser un reino de fines. Nos hemos vuelto extremadamente egoístas e insensibles hacia la vida en común. De tanto enfatizar lo privado, hemos obligado a que lo público haya casi desaparecido. El mensaje que se teje es que ha llegado la hora de que el horripilante gusano egoísta se convierta en una hermosa mariposa de colores solidarios. Como todos sabemos, el concepto de ciudadano tiene una reconocida historia en el pensamiento político y social de Occidente, historia que no pretendo revisar aquí minuciosamente. Únicamente deseo recordar que fue en Grecia que el término apareció relacionado entonces con la unidad política fundamental que era la ciudad. Para Aristóteles el término dio incluso lugar a una definición antropológica, el zoon politikon, el ser que no puede sino desarrollar su vida como ciudadano, es decir, como integrante de la ciudad. La definición arranca a los organismos humanos de la naturaleza y los inserta en una red de relaciones en las que la justicia, la vida buena y la felicidad constituyen el horizonte. Eso en franca oposición con los grupos nómadas, tribales, carentes de un sistema jurídico, de un gobierno y sobre todo ajenos a la distinción entre la esfera privada y la pública. Por supuesto, hay que reconocer el carácter de privilegio que este concepto tuvo, pues en él no entraban mujeres, metecos ni esclavos. También es de recalcar la atención especial que se le dio en Atenas a la participación en las cuestiones públicas como parte del ejercicio de la ciudadanía. Los romanos también conocieron y ampliaron la idea de ciudadanía. Debemos a la mentalidad latina el haberle dado al concepto una significación jurídica. La ciudadanía romana consistía en un cúmulo de derechos que han de ser protegidos y defendidos independientemente de la idiosincrasia del pueblo al que se pertenezca. No se refería a la participación en los asuntos públicos como la entendían en Atenas. Gracias a la Roma republicana, la ciudadanía adquirió visos universales, condición que, insisto, no tenía en el cerrado espacio de la ciudad-estado griega. A lo largo del período medieval, la idea clásica de ciudadanía se mantuvo, a pesar del concepto sostenido por algunos autores cristianos
que la consideraron más bien como una pertenencia orgánica al cuerpo político. Pero esto último no dejó de traer secuelas que acabarían transformando el concepto. Me refiero al desarrollo de la idea de soberanía que se produjo en la Baja Edad Media. En la discusión, autores como Santo Tomás de Aquino tomaron partido por la denominada teoría ascendente de la soberanía, que aseguraba que el pueblo pierde su carácter de soberano al darse a sí mismo un gobernante. De acuerdo con esta idea, el pueblo soberano cede la soberanía, renuncia a ella, y así el gobernante se convierte en poseedor de la soberanía, dada la designación de que ha sido objeto. Esta calidad soberana del gobernante fue comparada con el gobierno de Dios sobre el mundo y justificada a partir de dicho parangón. Ahora, hay que recordar que hubo otros autores como Marsilio de Padua que rechazaron la teoría ascendente de la soberanía. Se inclinaron más bien por una teoría descendente de la soberanía, es decir, una teoría en la que el pueblo no cede su calidad y carácter de soberano. Teoría en la cual toda jurisdicción es un mandato dado por el pueblo e igualmente revocable por él. Para Marsilio y otros como él, la soberanía como característica propia del pueblo hace que éste sea el verdadero legislador. Es el pueblo el que crea el derecho gracias a la costumbre. Pero al final resultó imponiéndose la teoría ascendente de la soberanía, en parte porque a la Iglesia le convenía y en parte porque convenía a quienes en el poder se identificaban también con la Iglesia. Tras la hegemonía de la teoría ascendente, Marsilio mismo tomó el camino del exilio por encontrarse en grave peligro su misma vida. Por lo anterior, resultó fácil que a nivel teórico Thomas Hobbes, Jean Bodin y Maquiavelo se dieran a la tarea de justificar el poder del gobernante, reduciendo a los seres humanos a súbditos, obedientes y sumisos. Dicho en una sola palabra, la teoría ascendente de la soberanía colocó al Estado como la unidad política fundamental. Esto es algo que no debe olvidarse, pues constituye la piedra angular desde la cual se desarrollan las ciencias sociales hasta el día de hoy. En esta visión de la vida social que la modernidad nos heredó, todo gira alrededor del Estado. Se trata, en resumidas palabras, de lo que yo llamaría un hegelianismo redivivo, gracias al cual el Estado ha engordado y ha desarrollado un vientre hinchado de tanto irse tragando la vida y la actividad de los seres humanos. No lo olvidemos. La modernidad convirtió al Estado en el centro de la vida social y política. Solamente con ese horizonte lograremos comprender que ha sido errónea la interpretación de los acontecimientos acaecidos en Francia en el siglo XVIII. Equivocada es, en efecto, la creencia de que la Revolución Francesa rescató la libertad del ciudadano. La verdad es lo contrario. Solo se suplantó la tiranía de uno por la tiranía de la mayoría. Con esa grave maldición nació la democracia moderna. Peor aún, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano constituyó una mera expresión de anhelos espurios, porque aunque habla de la propiedad, de la libertad de expresión y de igualdad de derechos, en sus 17 artículos la palabra ley aparece más de 10 veces. Y a nadie escapa que las convicciones jurídicas dominantes entre los revolucionarios franceses eran descaradamente positivistas. De este modo, la ley dictada por el Estado, ahora inspirado en la voluntad general,
iría regulando, recortando, interpretando y cercenando todos los derechos de los individuos que se quería proteger.